Bienvenidos a Cuarto de Guerra. La Biblia está llena de historias que nos hacen pensar y reflexionar sobre nuestras propias vidas y elecciones. Estas historias nos hablan de personas que, a pesar de ser elegidas y bendecidas por Dios, tomaron decisiones equivocadas que los llevaron a un final trágico. En esta ocasión exploraremos las vidas de dos personajes bíblicos clave: Saúl, el primer rey de Israel en el Antiguo Testamento, y Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús en el Nuevo Testamento. Aunque vivieron épocas muy distintas, sus historias tienen un parecido asombroso y trágico. Ambos fueron elegidos por Dios para un propósito especial. Saúl fue ungido como rey y Judas fue escogido para ser discípulo de Jesús, testigo de sus milagros y enseñanzas. Sin embargo, sus caminos tomaron un giro inesperado hacia la oscuridad. Ambos, Saúl y Judas, fueron hombres marcados por un destino excepcional, llamados a cumplir un propósito divino. Sin embargo, ambos sucumbieron ante la oscuridad de sus propios corazones, tomando decisiones que los alejaron de la luz y los condujeron a un abismo de desesperación. En este video, exploraremos las similitudes en sus caídas, desde la elección divina hasta el rechazo trágico, desde la cercanía con Dios hasta la desobediencia y la traición. Examinaremos cómo ambos, a pesar de tener la oportunidad de arrepentirse y redimirse, eligieron un camino de autodestrucción que culminó en el mismo trágico final: quitarse la vida. Los invito a reflexionar juntos sobre las vidas de Saúl y Judas. Sus historias nos muestran los peligros de dejar que el orgullo y la ambición nos controlen, y lo importante que es reconocer nuestros errores y arrepentirnos. Al conocer sus vidas, podemos aprender lecciones valiosas para nuestro propio camino de fe. Que al conocer estas historias, nos sintamos motivados a buscar lo que Dios quiere para nosotros, a confiar en su amor y a valorar la oportunidad de cambiar y mejorar. Así podremos evitar los mismos errores y vivir una vida plena, cumpliendo el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. En las páginas de la Biblia descubrimos dos historias que, a pesar de desarrollarse en épocas y lugares distintos, comparten un destino trágico similar. Saúl, el primer rey de Israel, y Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús, fueron hombres escogidos por Dios para cumplir un propósito especial, pero que lamentablemente se alejaron de ese llamado y terminaron sus vidas de una manera similar y devastadora. La historia de Saúl comienza con un encuentro inesperado. Según el libro de Primera de Samuel, capítulos 9 y capítulo 10, un joven que buscaba los asnos de su padre se cruza con el profeta Samuel, quien, guiado por Dios, lo unge como el primer rey de Israel. En ese momento, Saúl es un hombre sencillo y con un futuro prometedor, elegido para guiar al pueblo de Dios. De manera similar, Judas es llamado por Jesús para formar parte de sus 12 discípulos, según el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versos del 1 al 4. Un grupo privilegiado con la misión de difundir la buena nueva de salvación. Ambos hombres reciben un llamado divino, una oportunidad extraordinaria de servir a Dios y dejar un legado duradero. La Biblia nos enseña en el libro de Proverbios capítulo 16, verso 18, que la soberbia precede a la destrucción y la altivez de espíritu precede a la caída. Tanto Saúl como Judas, a pesar de su comienzo prometedor, sucumbieron a la tentación del orgullo y la ambición. Saúl, en su afán por mantener el poder y el control, desobedeció los mandatos de Dios y se alejó de su voluntad, según el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, versos del 8 al 14 y capítulo 15, versos del 10 al 23. Por otro lado, Judas, cegado por la avaricia, traicionó a Jesús por 30 monedas de plata, según nos cuenta el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versos 14 al 16. Al principio, tanto Saúl como Judas
disfrutaron de una relación cercana con Dios. Saúl fue ungido con el Espíritu Santo y profetizó junto a los profetas. Primera de Samuel, capítulo 10, versos 10 y 11. Judas, como discípulo, caminó junto a Jesús, presenció sus milagros y escuchó sus enseñanzas de primera mano. Ambos hombres tuvieron la oportunidad de experimentar el amor y la gracia de Dios de manera íntima. Sin embargo, la Biblia nos advierte que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías capítulo 17, verso 9. Saúl, en lugar de buscar la guía de Dios, comenzó a confiar en su propio juicio y a tomar decisiones impulsivas. Primera de Samuel capítulo 14, versos del 24 al 46. Judas, a pesar de presenciar el amor y la compasión de Jesús, permitió que la avaricia se apoderara de su corazón y lo llevara a traicionar a su maestro. A pesar de su pecado, Dios, en su inmensa misericordia, no abandonó a Saúl ni a Judas y les ofreció una oportunidad de redención. Así como Dios habría de hacer innumerables veces con el pueblo de Israel, enviando profetas para revelar su pecado y llamarlos al arrepentimiento, también actuó con Saúl y Judas. En 1 Samuel capítulo 15, versos 10 al 23, a través del profeta Samuel, Dios confrontó a Saúl con su desobediencia para que cambie el rumbo. De igual manera, en Juan capítulo 13, verso 21 al 30, durante la última cena, Jesús, profundamente turbado, anunció que uno de sus discípulos lo traicionaría. Este momento crucial brindó a Judas la oportunidad de reconocer su pecado y buscar el perdón, pero lamentablemente, cegado por la ambición, salió de la presencia de Jesús para consumar su traición. La historia de Saúl y Judas nos enseña que ser elegido por Dios no garantiza un final feliz, sino que es un llamado a caminar junto a Él, obedeciéndole y reconociendo nuestra dependencia de Él. Es como recibir una invitación a un banquete. Podemos aceptarla y disfrutar de la compañía del anfitrión, o podemos rechazarla y perdernos de la bendición. Saúl y Judas, a pesar de ser elegidos, decidieron seguir sus propios caminos, alejándose de la voluntad divina. Aunque podamos sentirnos cerca de Dios, ya sea por haber experimentado su presencia, haber recibido dones espirituales o haber servido en la iglesia, eso no nos hace inmunes a la tentación y al pecado. La Biblia nos muestra numerosos ejemplos de personas que a pesar de su cercanía a Dios, cayeron en pecado. Moisés, a pesar de hablar cara a cara con Dios, desobedeció su mandato y no pudo entrar a la tierra prometida. David, un hombre conforme al corazón de Dios, cometió adulterio y asesinato. Pedro, uno de los 12 discípulos más cercanos a Jesús, lo negó 3 veces. Estos ejemplos nos muestran que la cercanía a Dios no es un seguro contra el pecado, sino una oportunidad para crecer en santidad y dependencia de Él. La verdadera relación con Dios requiere un corazón arrepentido, que reconoce su propia debilidad y necesidad de perdón. No se trata de ser perfectos, sino de estar dispuestos a reconocer nuestros errores, pedir perdón y buscar la ayuda de Dios para cambiar. La historia de Saúl y Judas nos recuerda que la elección divina no es un cheque en blanco, sino una responsabilidad que debemos asumir con humildad y obediencia. Nos muestra que la cercanía a Dios no es un derecho adquirido, sino un regalo que debemos valorar y cultivar cada día. Y nos enseña que la verdadera relación con Dios no se basa en nuestras obras o méritos, sino en su gracia y misericordia, que nos ofrece siempre la oportunidad de volver a Él, arrepentirnos y comenzar de nuevo. La desobediencia y la traición de Saúl y Judas
no pasaron desapercibidas ante los ojos de Dios. Saúl, tras repetidos actos de rebeldía, fue confrontado por el profeta Samuel, quien le anunció el rechazo divino y la pérdida de su reinado. Primera de Samuel capítulo 15, verso 26. La noticia fue devastadora para Saúl, quien se aferraba a su posición y poder como un salvavidas. De manera similar, Judas, después de traicionar a Jesús, fue abrumado por la culpa y la vergüenza. A pesar del amor y la compasión que Jesús le había mostrado, Judas no pudo soportar el peso de su traición y se hundió en la desesperación. El rechazo divino es una experiencia dolorosa y desorientadora. La Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 10, verso 31, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tanto Saúl como Judas experimentaron esta realidad de manera desgarradora. Saúl se convirtió en un hombre atormentado por el miedo y la inseguridad. Judas se convirtió en un traidor despreciado, incapaz de enfrentar las consecuencias de sus acciones. La desesperación llevó a Saúl y Judas a buscar soluciones desesperadas. Saúl, en 1 de Samuel capítulo 28, en su afán por recuperar el favor divino y conocer el futuro, recurrió a una adivina para consultar al espíritu del profeta Samuel. Este acto de necromancia, prohibido por la ley de Dios, reveló la profundidad de su desesperación y su alejamiento de Dios. Judas, por su parte, abrumado por el remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sacerdotes, pero al no encontrar consuelo, se ahorcó. Mateo capítulo 27, versos del 3 al 5. La búsqueda de soluciones fuera de la voluntad de Dios es un camino peligroso que solo conduce a una mayor oscuridad. La Biblia nos advierte que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Proverbios capítulo 14, verso 12. Saúl, al buscar respuesta en el ocultismo, se alejó aún más de Dios y selló su destino. Judas, al no buscar el perdón de Jesús y entregarse a la desesperación, se condenó a sí mismo. El final de Saúl y Judas es un crudo recordatorio de las consecuencias de rechazar a Dios y seguir nuestros propios caminos. Saúl, derrotado en batalla y herido de muerte, se quitó la vida para evitar caer en manos de los filisteos. Primera de Samuel, capítulo 31, verso 4. Judas, incapaz de soportar el peso de su traición y el rechazo de los sacerdotes, se ahorcó en un campo. Mateo capítulo 27, verso 5. Ambos hombres, en su desesperación, eligieron quitarse la vida. La historia de Saúl y Judas nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y decisiones. ¿Estamos siguiendo el camino de Dios o nos estamos desviando hacia la oscuridad? ¿Estamos buscando soluciones a nuestros problemas en la voluntad de Dios o en caminos que nos alejan de Él? ¿Estamos aferrándonos a la esperanza que nos ofrece Jesucristo o estamos cediendo a la desesperación? Que la trágica historia de Saúl y Judas nos sirva de advertencia y nos inspire a buscar a Dios con todo nuestro corazón, a arrepentirnos de nuestros pecados y a confiar en su amor y misericordia. Que nunca olvidemos que, aunque caigamos, siempre hay una oportunidad de levantarnos y volver al camino correcto, el camino que conduce a la vida eterna.